Sí, sabes, lo que pasa es que llama igual la atención el tema del hermetismo que existe en salud al momento de ir confirmando las muertes. Ya sabíamos de esta niña de 6 años en San Nicolás, también subimos de la joven de 21 años acá en el Herminda Martín de Chillán, pero también ayer ya teníamos desde muy temprano este aviso, ¿cierto?, de que había una mujer de 55 años que también aparentemente había fallecido por influenza tipo A también en el hospital de Chillán, y la verdad es que nos costó mucho confirmar ese dato hasta que, bueno, hasta tarde, ya cerca de las 22 horas, se logró confirmar de que hoy día iba a haber un punto de prensa a eso de las 11 de la mañana en donde se iba a entregar esta información. También nos llegó la información de que habría un joven de 16 años que había ingresado durante la noche, ¿cierto? Y durante esta madrugada, lamentablemente, habría fallecido. Es una de las preguntas que tenemos que hacerle a la autoridad, y también vamos a aprovechar que estamos con el gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo, quien está con nosotros y en un rato más también va a dar un punto de prensa respecto a lo que ellos quieren hacer, una solicitud de un estado de emergencia sanitario. ¿Cómo está? Buenos días, gobernador. Estamos en vivo para mucho gusto, y también preguntarle si usted tiene alguna información o poder confirmar si es que existe o no este cuarto caso lamentable de muerte por influenza acá en Chillán. Bueno, muy buenos días. En este caso particular no tenemos la confirmación de este cuarto caso que tú estabas señalando. Sí tenemos el tercer caso que ayer en la tarde se confirmó. Mira, son casos que a nosotros nos llaman a la preocupación porque finalmente son personas jóvenes. El caso de Esperanza tenía 6 años, la joven de 21 años y una señora de 55. Entonces son situaciones que actualmente están afectando a nuestra región de Ñuble, que nos han llamado a la ocupación y a la preocupación. Por eso el día de ayer hicimos un llamado para poder tener medidas extraordinarias frente a la situación que estamos viviendo. Hemos observado además 3 elementos que para nosotros son relevantes. Primero, un alza en la atención de la unidad de emergencia, una baja en la asistencia escolar de los establecimientos, y hemos triplicado las preemergencias y la emergencia producto de la contaminación en nuestras intercomunas Chillán y Chillán Viejo. Por lo tanto, son elementos que a nosotros indudablemente nos forzan a poder solicitar algunas medidas que permitan resguardar la salud y la vida de las personas en la situación que actualmente estamos viviendo. Oiga, gobernador, gusto de saludarlo. Gracias, Mauricio, por esta posibilidad de conversar, además, en estos momentos. Fíjese que recién conversábamos con la subsecretaria, que está a punto de dar un punto de prensa, y no le atribuí especialmente, me quedó a mí esa sensación, al tema local o a la posibilidad geográfica, el número de casos o el número de víctimas en el tema de la influenza. Usted está pidiendo medidas especiales, entiendo que hay otros casos que se están analizando en términos que podrían sumarse a esta fatídica cifra de personas fallecidas justamente en ese lugar. Le pide concretamente a las autoridades que actúen en ese sentido, porque cuesta hablar, parece, de un brote epidémico local, que es lo que yo creo que a todas luces es lo que estamos viendo, José. Hay datos como para pensarlo al menos. Algo está pasando ahí, digamos. Dijo que se habían triplicado los eventos de emergencia y preemergencia ambiental. Así es. Lo escuchamos, yo escuché hace un minuto a la doctora Yáñez, precisamente, que le hacía esa consulta a la subsecretaria, y es evidente que hay datos objetivos. O sea, tenemos 1.400 muertes en el país ya producto de alguna situación respiratoria, por lo tanto es mucho mayor a lo que teníamos el año pasado. El triplicar las preemergencias, el duplicar las emergencias producto de la contaminación, evidentemente son datos. Nosotros sabemos que entre más contaminación, más alza de problemas respiratorios y de mortalidad. Por eso tenemos los planes de contaminación atmosférica en gran parte de las ciudades de nuestro país. Por lo tanto, son datos que yo creo que nos tienen que llamar a tomar acciones. Y en ese ámbito también creo que es importante. Yo estuve con los padres de Esperanza, con Jonathan y Valentina, hace un par de días atrás, producto del fallecimiento de ella, lamentablemente. Creo que es importante las investigaciones que se tienen que hacer en estos casos para darle tranquilidad a las familias. Creemos que situaciones como estas son lamentables, que nos tienen que llamar a la preocupación y a la alerta también en medidas que tenemos que tomar mucho más proactivamente. Creemos que hoy no tenemos que esperar que llegue el pic del alza, que entiendo que estaba programado para un par de semanas más, para adelantarnos algunas acciones que tenemos que emprender, probablemente sectorizadamente, región por región, porque no todas las regiones estamos viviendo los mismos procesos ni las mismas situaciones de emergencia, y eso implica también sectorizar dónde hay acciones que se pueden tomar más oportunamente, a pesar que ya se han tomado algunas. Entiendo, yo creo que hay aquí un escenario que es bien inquietante para la opinión pública. O sea, que se presenten muertes por influenza no es inquietante porque ha ocurrido y es un dato de la causa y ha ocurrido en otras oportunidades. Pero que ocurran en 3 o 4 pacientes que tienen edades no de riesgo, que ocurran en un mismo lugar o en una misma zona geográfica,
habla de elementos que llaman muchísimo la atención. O sea, no es solo la explicación que nos entregaba la subsecretaria, decir, bueno, tenemos un escenario donde la circulación viral es mayor en el país, lo sabemos, la influenza causa muerte, la causa en algunos grupos especialmente, pero 3 o 4 pacientes entre 6 y 55 años en una misma región, discúlpeme, pero uno, como que yo no soy científico, pero digo, esto no es parte del esquema clínico habitual. O sea, no es una opinión, son datos bien objetivos. Entonces, claro. ¿ustedes tienen alguna explicación, alguna hipótesis, algún asesor de la gobernación que le haya dicho, mira, podría ir por este lado del asunto? Mira, tal como tú señalas y lo conversé hoy a primera hora con la ministra de Salud, a nosotros nos llama la atención y la preocupación nuestra es que nosotros sabemos que en esta época hay indudablemente mayor circulación de este tipo de enfermedades, hay mayor mortalidad, pero lo que nos preocupa es los jóvenes que son finalmente las personas que han fallecido en estas últimas 48 horas. Esa es una preocupación. Y junto con eso, y en el mismo territorio, junto con eso le hemos pedido también que hay programas que hay que implementar rápidamente. Nosotros tuvimos el año pasado un programa de atención domiciliaria infantil que nos permitió atender en su domicilio a más de 2.500 menores, cosa de evitar que llegaran a los recintos asistenciarios. Hoy ese programa creo que el Ministerio de Salud debería implementarlo, y no solamente para atención pediátrica, sino que también para adultos mayores, personas portadas y embarazadas. Creo que más que estar esperando que las personas enfermas lleguen a los recintos asistenciales, creo que los equipos de salud tienen que salir. Y para eso se necesitan mayores recursos para poder contratar equipos que estén hoy atendiendo domiciliariamente a las personas y no esperar, porque recordemos que el pic todavía no llega, no esperar un colapso de la asistencia asistenciaria ni estar después. Sí. No, por eso le digo. Entonces yo creo que aquí hay que adelantarse. Lo segundo es que conversé con el ministro Cataldo el día martes. Yo creo que también hay que tener medidas extraordinarias en el ámbito educacional. Existen padres apoderados que tienen la posibilidad de que sus hijos se queden en las casas durante esta semana. Bueno, tengamos ahí una flexibilidad en términos de asistencia y de exigencia académica para resguardar. Ya sabemos que hay una menor cantidad de alumnos pero gobernador, sí, eso sin duda es la ayuda que se necesita para que la gente además esté tranquila en su casa, no haya más contagios y además evitar muerte. Pero quedémonos con estos 3 casos. Yo le pido, usted decía ahí que conversó con Jonathan, con Valentina, papás de Esperanza, esta niñita de 6 años. ¿Cómo es posible que llegue inconsciente después de haber ido 6 veces a buscar atención, que fallezca en un CESFAM? Entendemos que es, bueno, que a lo mejor sí se puede hospitalizar, pero que no tiene necesariamente todas las condiciones de un hospital. ¿Qué pasó puntualmente? ¿La habían vacunado o no? ¿Qué pasó en los otros 2 casos? Cuéntenos, detalles de estos 3 casos, por favor. Mira, la verdad que quisimos acompañar a Jonathan y a Valentina porque indudablemente que son hechos muy dolorosos. Ese día nos enteramos porque además había una preocupación por parte del director del establecimiento educacional en este ámbito. Hemos acompañado a la familia en ese momento. Hemos acompañado también a su director y a toda la comunidad educativa. Y tal como tú señalas, hay elementos que hacen que sea importante la investigación sanitaria que tiene que hacer el Ministerio de Salud y el sumario que ya ha comprometido el municipio en este ámbito, porque tenemos que entregar toda la tranquilidad a la familia en términos de los procedimientos que se hicieron y realizar las mejoras que tengan que hacerse. Tal como tú señalas, Karen, para nosotros también es motivo de preocupación lo que ha ocurrido. Igual que los otros 2 casos, creo que aquí el Ministerio de Salud, que son los órganos competentes en esta materia, tienen que realizar todas las investigaciones correspondientes y también adelantarnos en eso. Por supuesto. A ver, perdón, voy a hacer una reflexión muy ciudadana. Chillán no está en otra galaxia. No hay que viajar años luz para llegar a Chillán. ¿Me entiende? Y usted lo sabe mejor que yo. Entonces, me parece curioso que hayan 3 pacientes que fallecen de influenza, que no están dentro de las edades de riesgo, que ocurren en una misma zona y no hay antecedentes clínicos que al menos maneje la subsecretaria. La misma subsecretaria dice, antes de la rueda de prensa, que no sabe, que está investigando, o sea, que no maneja el dato, que no sabe si fallecieron efectivamente de influenza o hay alguna otra patología asociada. Discúlpeme, pero ¿no debería esa información haber llegado ayer al escritorio de la ministra? ¿No deberíamos hoy día saber, mira, efectivamente la mujer de 55 años tenía una afección cardíaca? Porque
hay que tranquilizar a la población, pero hay que hacer una investigación. O sea, no hay una data de muerte, no hay una suerte de análisis si algo ocurrió en el procedimiento, si algo falló, o a lo mejor no falló nada y los 3 pacientes tenían enfermedades crónicas que complicaron el cuadro. ¿Por qué no manejar esos datos con mayor precisión para bajar un poco la alarma pública? Pero si la subsecretaria sale ahora diciendo que en realidad están investigando, que no saben, como si Chillán se encontrara a varios años luz de la Tierra, digamos, me parece que es un poco como... Es poco ejecutivo lo que estamos viendo. O sea, bien concreto. Bueno, tiene toda la razón, José. No sé, gobernador. No sé, doctora, estoy hablando huevadas. No, sé. Gobernador, quizá un dato muy concreto para poder analizar esto y que la gente entienda si realmente estamos en una situación extraordinaria o no, es ver cuál es la tasa de mortalidad según el número de casos acumulados, porque puede ser que efectivamente en estos momentos tenemos 3 casos de muerte asociada a influenza en una semana, pero porque estamos viendo un número de casos también inusual. Pero si lo analizamos con el año anterior, probablemente con el número total, analizando cuántos casos de mortalidad hubo en el sector de Ñuble, según el número de casos de influenza, quizás estamos frente al mismo número y a la misma tasa, que es esta relación entre el número de muertes y el número de casos por influenza. Yo no sé si ese dato ya lo manejan, porque yo ayer traté de buscar en el DEIS, que es el Departamento de Estadística, y no conté con los datos del año 2023, por lo tanto no pude hacer esa relación. Pero yo supongo que para la rueda de prensa, la subsecretaria, ustedes ya manejan ese dato. ¿Es así? Doctora, pero... bueno. Sí, mire, tal como dice la doctora Yáñez, yo creo que aquí es importante transparentar toda la información. No tiene ningún sentido no entregar la información a la comunidad, porque finalmente, además, todos quienes tomamos decisiones necesitamos la información sobre la mesa para poder hacer acciones pertinentes. Y en eso yo espero que en los próximos minutos la conferencia de prensa se pueda... que vemos que falta. Exactamente. Por eso te digo lo mismo, o sea, yo creo que aquí es importante que se informe de las situaciones que vivieron estos 3 casos particularmente, los datos comparativos con los años anteriores. Yo ya he entregado algunos datos en términos de preemergencia, emergencia, que para nosotros son indudablemente una correlación directa en términos de esta situación que estamos viviendo, y creo que hoy es la oportunidad para poder comunicar en términos efectivos, transparentes, la situación que estamos viviendo. Y con esto no se trata de alarmar, lo peor que uno puede hacer es finalmente no transparentar, porque eso da pie a muchas suposiciones. Aquí, entre más certera la información, mejores decisiones se toman y mayor tranquilidad también para las familias que hoy han sido afectadas por el fallecimiento de sus seres queridos. Por lo tanto, yo creo y comparto con ustedes, José Antonio, en ese ámbito y le pediría yo al Ministerio, y se lo pedí en la mañana a la ministra también, creo que aquí hay que comunicar oportunamente la situación que estamos viviendo. O sea, gobernador, me comunicó también la ministra que viene un equipo del Ministerio de Salud. 55 años. Una pregunta muy simple y corta, y el gobernador puede saberlo ya a estas alturas. Esos pacientes de 6, 21 y 55, ¿estaban vacunados o no, gobernador? Esa información no la ha entregado hasta el día de hoy el Ministerio de Salud. No sabemos si pero, gobernador, sale en la página web de mevacuno.cl. ¿Cómo no van a tener la información? Esa información de la vacunación influenza sale en la página web. Esa es la información. Por eso digo, esa información debería entregarla el Ministerio de Salud y todos deberíamos tenerla ya a esta altura de la mañana. Gobernador, no es ¿Qué particularmente contra su figura, no lo tome así, pero estamos debatiendo acá libremente de una situación que parece muy extraña. O sea, ¿cómo no saber si eran pacientes con sobrepeso, padecían alguna enfermedad cardíaca de base, tenían a lo mejor algún efisema o algún tipo de problema pulmonar que pudiese haber complicado su capacidad respiratoria durante la infección? Claro. No tengo idea. Por último, esos datos clínicos no es necesario revelarlos, pero sí revelar si había condición previa. Eso es... Porque el resto es de la... José Antonio, yo te encuentro toda la razón y no siento que sea una... Y no siento que sea una interpelación hacia nuestra persona. Nosotros no somos los encargados de esta materia particularmente. Lo que nosotros hicimos el día de ayer es alzar la voz frente a las situaciones que se estaban generando. Y frente al alza de voz que tuvimos el día de ayer, donde dijimos ya hay 2 casos y en la tarde hubieron 3 casos, hay que tomar medidas urgentes. Y sobre eso hoy se está reaccionando.
Por lo tanto, nuestra principal acción es la defensa de la salud de la vida de los habitantes de mi región de Ñuble. Y estoy preocupado frente a la situación que está ocurriendo y por eso he conversado tanto con la ministra de Salud como de Educación que aquí hay que tomar medidas más activas. Y una de las cosas que indudablemente comparto plenamente con ustedes es que hay que transparentar la información. ¿Qué pasó con estos 3 casos particularmente? ¿Estaban o no estaban vacunados? ¿Cuál fue la atención que se dio? Entendemos que hay una investigación en curso, que hay un sumario, pero hay elementos que ya podrían transparentarse. Yo espero que en los próximos minutos se pueda dar, porque eso nos da la tranquilidad a nosotros como autoridad, pero también a las familias y a las comunidades. Creo que eso es de lo mínimo que hoy deberíamos tener sobre la mesa. Gobernador, y por favor preocuparse de cómo va la vacunación en la zona, porque si estamos sacando a vuelo de pájaro la conclusión de que quizás estas preemergencias y emergencias ambientales que van a seguir ocurriendo durante este tiempo, hay que recordar que va a venir un periodo ahora de menor cantidad de lluvia. Entonces vamos a tener ese factor de riesgo muy marcado en la zona, pues ya sabemos del año 2023 que la zona es una de las zonas más contaminadas de Chile. Tenemos que revisar tanto cómo vamos con la vacunación de influenza como cómo vamos con el virus sincicial, porque si no, dentro de 3 semanas más vamos a tener esta misma cantidad de personas conversando por muertes asociadas a virus sincicial. Entonces, creo que es una preocupación fundamental de parte de las autoridades de salud en la región de Ñuble. Así es, mira, al menos yo pediría 3 grandes cosas. Primero, ampliar los equipos que salgan a vacunar a los distintos sectores de nuestra región de Ñuble. Segundo, atención domiciliaria, término pediátrico, adultos mayores. Y tercero, también evaluar el adelantar una semana por lo menos las vacaciones. Eso entendiendo y esperamos que nos puedan informar cuál es el pic de la enfermedad que vamos a tener las próximas semanas, porque lo que nos hemos enterado que el pic que estaba programado para 5 o 6 semanas más se está acortando. Por lo tanto, hay una nueva dinámica de contagio y creo que sobre esos datos deberían tomarse nuevas decisiones. Sí, eso es lo que decía el gobernador. Y cortito, muchachos, para preguntarle, estamos en plena crisis acá en la región de Ñuble y le quería preguntar, gobernador, ¿usted sabía si la Seremi Salud está acá en la región? Bueno, eso es lo que me ha informado la ministra de Salud, que está en una jornada y que se ha desplazado y va a estar ahí junto con el equipo del Ministerio de Salud, el jefe de epidemiología y otro equipo que vienen a nuestra región. Y yo le pedí a la ministra tener una reunión con ellos en las próximas horas para ver las medidas que se van a tomar en mi región y cómo vamos a proteger la salud y la vida de las personas. Es por este tema, vienen principalmente. Vienen principalmente porque frente al emplazamiento que hicimos ayer de algunas medidas, creo que hay que tomarlas y los equipos tienen que estar aquí en nuestra región para que se puedan empapar también de la realidad que estamos viviendo. Bien, muchas muchas gracias. Gracias, Mauricio. gobernador. Gracias, Mauricio, Mauricio. retomamos el contacto en un ratito.